Que tu Espíritu Santo deje la palabra en nuestro corazón y también tu Espíritu Santo nos ayude para poder comprender que esta palabra va a dar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Salmos capítulo 102, por favor. Salmos capítulo 102. A Dios la gloria. Salmos capítulo 102. Gloria a Dios. Versículo 1 al versículo 4. Unidos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido con humo y mis huesos tal tuizón. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Pueden sentarse. Hay una pregunta que suena en nuestra mente muy constantemente: ¿por qué no he sido escuchado? ¿Por qué no he sido escuchado? Si analizamos estos versículos, están entrelazados con una expresión del alma. Por ejemplo, el primer versículo dice: escucha mi oración. Y a todos nos gusta ser escuchados. El padre le dice a los hijos una instrucción, y si ve a los hijos distraídos, ¿qué les decimos? Pon atención, ¿me estás oyendo? Mírame a los ojos. Y cuando le decimos al hijo, mírame a los ojos o mírame, una cosa es que me ve, otra cosa es que esté prestando atención. Hay hijos que están viendo a sus padres, pero no están prestando atención. Esa es la verdad. Hay personas que estamos hablando o dando instrucción a otros, y el hecho de que me estén viendo no siempre significa prestar atención. Pero hay personas que tienen una habilidad que, aunque no están viendo a una persona y están lejos, están escuchando todo. Tienen una sintonía perfecta, mejor que los radios de AM y FM. Y en 3-4 horas después nos damos cuenta que supo y escuchó todo lo que hablamos, que según nosotros estábamos a la distancia y hablando despacito. De hecho, me quedo sorprendido con algunos ancianos que, viendo ya el desgaste físico, es lógico que el oído y la vista se pierdan, se vayan desgastando. Pero me he encontrado con muchos ancianos que aún a la distancia de unos 10 metros puedes hablar normal, sin gritar, y escuchan perfectamente, ven perfectamente. A uno le dije: hermano, yo necesito que usted me herede sus ojos. No sé cómo le voy a hacer, pero si usted me los donara, yo me los trasplantaba, le digo. Tenía 79 años el hermano cuando yo lo conocí, y miraba perfectamente las letras chiquitas y podía meter el hilo en una aguja. Dije: me gana. Todos sus hijos usando lentes, menos él y su mujer usaban lentes. Le decía el hermano: es que mis hijos, le echaba la culpa a muchas cosas el hermano. Dice: por eso usan lentes ustedes. Y luego más con los celulares. Él nada más tenía un foco en su casa. Le digo: ¿y no forza la vista con un solo foco? Dice: no, por eso es que tengo buena vista. Dice. Bueno, era su forma de pensar. Sigue la pregunta: ¿por qué a veces pensamos que no somos escuchados? ¿Qué referencia, qué evidencia tengo de que Dios no me escuchó? Porque el salmista le dice: escucha mi oración. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo tú te atreves a pensar de que Dios no te oye? ¿Cómo es que tú empiezas a tener ideas de decir: es que Dios no me oye, Dios no me oye? ¿En qué basamos ese argumento? Es que no tengo respuesta. Espérame. Una cosa es que Él no te escuche, o sí te escuche, y otra cosa es que la respuesta no llegue por causa de que no te escuchó. Muchas veces la respuesta no llega porque hay problemas, hay situaciones. Es más, hay muchos factores por qué la respuesta no llega.
Dios ya escuchó, Dios ya respondió, pero Daniel vivió una experiencia del por qué su respuesta no llegaba. Y eso es solamente un ejemplo. ¿Sí me estoy explicando? Pero la pregunta es, ¿por qué sentimos que Dios no nos escucha? Es que desde el momento que yo estoy clamando, hay algo que debe de suceder. Hace un rato que orábamos, yo estaba recordando una porción bíblica y le estaba mencionando en mi oración: al corazón contrito y humillado Dios no puede despreciar. Cuando una oración parte del orgullo, del ego, cuando una oración está siendo clamada con resentimientos, con situaciones de ira, frustración, y queremos usar a Dios como una arma, porque yo no puedo, porque yo no alcanzo, porque no me dan los recursos, porque Dios sí puede. Y hay personas que tratan de utilizar a Dios para sus peticiones personales, que van naciendo de un egocentrismo, de una situación de resentimiento contra otra persona. Y esa es la oración que Dios no puede escuchar, en el sentido de que esa la va a escuchar, pero no le va a prestar atención, porque hay un corazón herido, lastimado, destruido, y está buscando la forma solamente de desahogar su ira y desquitarse. No sé si me estoy explicando con esto. Hay personas que tienen resentimientos y a partir de ahí: Señor, escúchame y ojalá, mi Dios amado, me concedas un último deseo. Como Sansón, el último deseo de que los muros se caigan y cobrar venganza por causa de sus ojos. Eso es lo que dice Sansón: permíteme cobrar venganza por causa de mis ojos. Pero Dios conocía la intención y tenía que cumplir su palabra. Pero hay muchas oraciones que Dios no va a contestar. Pero bueno, ¿qué otra cosa más sentimos por la cual le dice? Mira, el versículo 2, presta atención a lo que dice el versículo 2. Le dice: no escondas. ¿Por qué va a esconder Dios el rostro de uno? ¿Cuáles son las causas para que Dios esconda su rostro? A ver, comenten. ¿Cuáles serían las causas? Pecado. ¿Qué otra más? Bueno, todo lo que mencionemos va a ser pecado, ¿verdad? ¿Mande? Por no perdonar. Eso dice la Biblia. Cuando no perdonamos, cuando no queremos perdonar, también hay impedimentos. Pues ya con el pecado encerramos muchas cosas. Porque la ira es pecado, el odio es pecado, el resentimiento, la codicia es pecado. ¿Sí me explico? Y muchas cosas más que conllevan. Pero cuando el salmista le dice: no escondas tu rostro, entonces pareciera que entre el versículo 1 y el versículo 2 da a entender que el deseo del salmista es tratar de decirle: Señor, he pecado, he fallado, por lo que está mencionando. Porque le dice en el mismo versículo 2: inclina a mí tu oído. Eso quiere decir que Dios está distanciado. Entonces estamos partiendo de una oración, de un clamor, de una persona que le está diciendo a Dios de manera indirecta: necesito que me escuches, te fallé. Necesito que me escuches, hice algo indebido. Pero la oración, si nos damos cuenta, no está hablando de un pecado. Si vamos a Salmo 51, por favor observen el Salmo 51. Vamos a Salmo 51. Vean que el Salmo 51 está encerrando palabras clave de un hombre que ha pecado, de un hombre que falló. Y el Salmo 51, desde su primer momento que lo empiezas a leer hasta el final, vas a descubrir que hay un clamor reconociendo el pecado. El salmista no se detuvo. Está diciendo: perdóname, lávame, límpiame, cámbiame. Él está reconociendo que hay pecado. Pero en el capítulo 102 que leímos, encierra solamente los efectos. Pareciera que el Salmo 51 y el Salmo 102 fueran una continuidad del salmista. Menciono esto por la siguiente razón. Porque cuando dice el Salmo 102, versículo 3, se han consumido como humo mis huesos, está hablando de que la aflicción le ha consumido. Y la única razón es porque hay un pecado. Aún así, a pesar de que ha fallado,
A pesar de que en el Salmo 51 el salmista está explicando las causas, vuélveme el gozo de tu salvación, límpiame, lávame, está clamando. Él siente que Dios no le ha escuchado. Y esa es una realidad. ¿Cómo tengo la evidencia de que fui perdonado? ¿Cómo tengo la evidencia de que Dios ya me perdonó? Se olvidó de que pequé, me borró el pecado, ya no hay evidencia. ¿Cómo saberlo? Es difícil porque la persona sigue luchando con sus pensamientos. Ojalá y el perdón de Dios también fuera borrar mis recuerdos. Ojalá y el perdón de Dios también fuera el que ya no me acuerdo qué pasó, como si me hubieran dado un golpe y decir, es que yo nada más sentí que me golpearon y ya no supe qué pasó. Pero lamentablemente, y la realidad es que olvidamos el nombre de muchas personas, pero no olvidamos lo que nos hicieron, porque es una experiencia que se vive. El salmista, volvamos al 102, el salmista está pidiendo a Dios varias cosas. Escúchame, no escondas tu rostro. Perdón, el versículo 1 menciona dos cosas. Escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Dos cosas. Versículo 2, no escondas tu rostro, inclina tu oído y respóndeme. 5 cosas que pudiéramos bien enumerar y bien hablar de cómo estar seguros que Dios escuchó nuestra oración, cómo estar seguros que la oración sí llegó a Dios, cómo estar seguros que Dios no ha escondido su rostro y que va a inclinar su oído y va a responder. Pudiéramos hablar de eso, pero el versículo 3 dice que se han consumido como humo sus días. El versículo 3, versículo 4, no siempre hablan de un pecado, porque hay gente que no ha pecado y está pasando por aflicción. Hay gente que no le ha fallado a Dios y siente que sus días se van como el humo cuando se enciende un ventilador. Hay personas que no le han fallado a Dios y sienten cómo sus huesos se secan. Y puedo mencionar algunos casos en la Biblia que Dios permitió situaciones para probar su fe. Vamos rápidamente a recordar la historia de San Juan capítulo 11. Por favor, abran San Juan capítulo 11 y díganme de qué personaje habla San Juan capítulo 11. Y si alguien ya lo sabe, puede decírmelo en voz alta. Es la historia de este personaje. Este hombre, esta persona no estaba enferma. Esta persona estaba sana, con fuerzas, con vigor. Esta persona no sufría, no tenía ningún antecedente. Esta persona simplemente enfermó, una enfermedad común. ¿De qué habla San Juan capítulo 11? Lázaro. Y si prestas atención a los primeros versículos, dice que Jesús se encontraba cerca. Aquí tiene dos cosas a su favor. Primero, él estaba sano y segundo, Jesús estaba cerca. Cuando Lázaro enfermó, no era un efecto por causa de pecado, no era una consecuencia porque le cayó mal el refresco o la comida de la hamburguesa le cayó mal o le cayó mal la sopa que compraron que venía enlatada y la metieron al microondas y pues algo pasó, no venía bien, o porque compramos una leche con fecha de caducidad vencida. No, en ese tiempo no había ningún problema con los productos. De hecho, las enfermedades que se mencionan en los evangelios siempre estaban vinculadas a pecado. ¿Sí me explico? Por lo tanto, Lázaro no había pecado y no había una razón para que estuviera enfermo. Sin embargo, a él le pasó algo. Los días se le fueron como humo. Porque menos de 4 días, él enfermó de gravedad y a Jesús le plació que él muriera. Sí, Jesús causó la muerte de Lázaro. Y digo esta palabra causó, porque estando tan cerca podía sanarlo. Pero esta enfermedad no era para muerte y Jesús lo dice, esta enfermedad no es para muerte. Es para que el nombre de Dios sea exaltado.
Vas a decir, hermano, entonces me siento como Lázaro. No le he fallado a Dios, no he tomado, no he fumado, no he adulterado, no he hecho esto. No. Es verdad que no has hecho nada desagradable delante de Dios, pero muchas veces has sentido que tus días se te esfuman, no te rinde el tiempo, no te rinde la economía, no te rinden situaciones. Y decimos desde el versículo 3 de Salmo 102, parece que yo estoy viviendo esto, porque no he pecado. El salmista deseaba ser escuchado porque estaba viviendo una situación fuerte. Y acompáñame por favor de nuevo al Salmo 102. Cuando en el versículo 3 está diciendo, porque mis días se han consumado, él estaba deseando ser escuchado en su aflicción. Él estaba deseando ser escuchado ¿en qué? Aflicción. ¿Qué significa aflicción? Un estado de ánimo. Y no tan solo emocional, sino físico. Porque el sistema inmunológico se debilita. Las defensas bajan. Llegó una fecha y le dice mi papá a mis hijas, les quiero regalar su análisis, su consulta médica. Les he dicho que mi padre es un hombre muy precavido y cada cierto tiempo él se hace análisis. Llevó a mis hijas a los análisis. Me dice, hijo, te informo que yo voy a pagarle los análisis a tus hijas para que no te preocupes. Ok, le digo, ya me los pasas para pasárselos al médico. Sí, está bien. Le hablo al médico, le digo, ya toca la fecha, una consulta de rutina. No es que estén enfermas, pase algo. Y mi papá está viendo una de mis hijas y le dice, hija, yo creo que tú estás enferma. Te veo así, así, así. Empezó a decirle lo que mi papá miraba. Le dice mi hija, ay abuelito, no me espante. Cuando le hacen los análisis, cuando saque todos los análisis, me manda los análisis mi papá y me dice, hijo, revisa, dice, las 3 niñas están bien. Y la que yo pensé que estaba mala, es la que está mejor de todas. A la percepción, a la vista, una persona puede aparentemente estar enferma y no lo está. Entonces, ¿qué sucede para que la persona aparente estar enferma? No hay más que una aflicción. Y yo sé por qué está pasando mi hija. Conozco la aflicción porque me habla y me dice, papá, me está pasando esto. Papá, me está sucediendo esto. ¿Sí me explico? La aflicción es un estado también físico porque te quita el hambre. Y es lo que está diciendo el salmista. Mira, ahí está diciendo en el versículo 3, dice, porque mis días se han consumido como humo. Él sentía morir. Sentía que la muerte le estaba tocando a la puerta. Pero él contesta como el que dice mi papá que no está. Así como diciendo, digo yo que no estoy. A manera de chiste, pero una realidad. Un niño fue picado de alacrán en tierra caliente y llegaron a la consulta. El niño, pues el papá como siempre esperando que no haga el alacrán, pero ya fue tarde. Llevaron al niño ya con espuma en la boca, bien paralizado. Era un estado ya muy crítico. Y pues con esos consultorios que tienes que esperar fila porque no hay más médicos y hay otras personas que van delante de ti. Y bueno, hasta que le tocó turno, ya el papá, ya porque estaba ahí, de hecho ya miraba a su hijo más muerto, ya prácticamente si llegaba a la casa, ya iba a llegar muerto. Pero ya estaba ahí, aceptó el turno y pasó. Y cuando empieza a ver el médico, dice, no señor, ya me trajo a su niño muy tarde, ya no hay solución. Su niño ya está muerto prácticamente. Ya lléveselo a casa. Y el niño pues escuchó, estaba vivo todavía, pero por el estado del efecto de la ponzoña, le gritaba a duras penas que él no estaba muerto, que él estaba vivo. Y le decía al médico, ya lléveselo, ya no hay nada que hacer. Oiga, póngale una inyección. No, ya no se puede, ya no le va a hacer nada. Y le gritaba el niño al papá que no, que él estaba vivo, y pujaba diciéndole que él estaba vivo. Y le contesta el papá, cállese usted que sabe más que el médico. A veces así sentimos.
que ya la gente nos da por perdidos, nos da por destruidos. ¿Sí me explico? El diablo ya te da por acabado, el diablo ya te da por derrotado. Pero debes de saber que en medio de tu agonía, en medio de tu aflicción, debes ser como ese niño, gritar que no es verdad, que todavía vives, que todavía tienes sueños, metas que alcanzar, que todavía vas a ver la misericordia de Dios. Eso es lo que está tratando de decir en el versículo 3. Mis días se han consumido como humo. Siento no poder más. Ese siento no poder más es también un estado de ánimo. Tus fuerzas podrán acabarse, pero no la ilusión y tus sueños. Tu cuerpo ya no tendrá fuerzas para levantar una mano, pero que tus anhelos ardan adentro de ti como un fuego, que están esperando que le abran la puerta para que encienda la hoguera totalmente. ¿Sí me explico? Que ese sueño y esa meta interna sea como una chispa, como la cabecita de un cerillo que está esperando el roce para poder ser encendido. Dice el salmista, mis días se han consumido. Dije, no es necesario haber fallado a Dios para vivir esta experiencia. Salomón, un hombre sabio, nos da muchas palabras sobre cómo es que los huesos se entristecen y se secan. El libro de Proverbios y Cantares y Eclesiastés nos habla mucho sobre cómo vivir sanamente. Pareciera que Salomón vivió enfermedades, aflicciones. Te voy a decir algo, aunque era muy sabio, créeme, te aseguro que sí enfrentó enfermedades. Pero volvamos con Lázaro, no a San Juan 11. La historia de Lázaro dice la Biblia que Lázaro le mandó a avisar a su amigo Jesús, le dijo, oye, Lázaro está enfermo. ¿Qué deseaba Lázaro? Ser escuchado. ¿Qué deseaba Lázaro? Que Jesús le visitara. ¿Qué deseaba Lázaro? Que Jesús estuviera con él. Decimos a los que nos gusta echándose un café. A los que les gusta el refresco dirían, no, yo le voy a invitar uno bien frío, que se lo destape. ¿Qué le invitarías a Jesús? Lo que fuera, con tal de que esté conmigo en casa. ¿Sí o no? Yo creo que esa postura tenía Lázaro, pero ¿qué crees? Lázaro no fue visitado por Jesús. Y dice la Biblia que Lázaro murió. Y aún en el velorio, me atrevo a decirte que en el velorio, María y Marta en cualquier momento estaban esperando que Jesús llegara. No para resucitarlo, llegara para simplemente acompañar al sepelio. Era su única solución ya que nos acompaña al sepelio. Pero no llegó. Imagínate que este Salmo 102 fuera escrito por Lázaro. Imagínate a Lázaro escribiendo, hablando el Salmo 102. Tendría razón porque no pecó, no falló. Y sin embargo vivió su aflicción y sus días se fueron como humo. ¿Se puede recuperar el humo? No. ¿Se puede recuperar? No, lo que ya el aire expulsa, ya no puede regresar. Así la vida de Lázaro no se puede reincorporar. Y todavía llega Jesús cuando Lázaro ya había sido sepultado y le dice a su hermana, no, ya hiede, ya huele mal. Sus órganos se pudrieron, sus órganos no, ni imaginarse. Todo está perdido. Pero la oración de Lázaro seguía viva. ¿Me explico? El clamor de Lázaro seguía en el corazón de un Dios eterno. Tú podrás morir, tú podrás ser sepultado, pero el que escuchó tu oración es eterno. El que escuchó tu clamor es eterno. Por eso es que Abraham es llamado padre de la fe, porque aunque murió solamente viendo a hijos y unos cuantos nietos, él no vio todas las promesas de Dios cumplidas. ¿Comprendes? Por favor, versículo 5. Dice el versículo 5 del Salmo 102. Por la voz de mi gemido, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Hay dolor. Hemos comprado libros de recetas naturales para curarnos con medios naturales. Recuerdo una palabra que mi padre nos dijo. Dice mi papá que cuando vio a mi mamá de niños, se le quedó viendo y dijo, esa
guachita flaca va a ser mi esposa para un día hacerle los remedios cuando esté viejita. Nadie se imaginó que se fueran a enamorar, pero solamente fue un pensamiento a primera vista. Se casaron y hoy que mi mamá sufre le dice, tú prometiste hacerme los remedios. Aunque fue una promesa interna, pero fíjate lo que dice el salmista: por la voz de mis gemidos, mis huesos se han pegado. La experiencia física de una aflicción. ¿Recuerdas la experiencia física de la aflicción de otra persona? Yo recuerdo a Jesús. Cuando Jesús estaba en la aflicción de la traición, de la agonía, que le había dicho a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Porque el que moja, dijo a los discípulos, el que moja su pan conmigo en el plato, en la copa, ese me va a traicionar. Y fue cuando le dijo a Judas, muévete. Y en lo que Judas iba a traer los soldados, Jesús se fue a orar. Y cuando Jesús estaba orando, imagínate la aflicción, estaba la cuenta regresiva. Jesús no pecó, Jesús no falló, pero estaba pasando por una aflicción al grado que el sudor era como grandes gotas de sangre. Cuando una persona está afligida, cuando una persona llega a un grado intenso de aflicción, es muy común que aparezcan moretones en el cuerpo. Es común que aparezcan puntitos rojos como puntitas de gotas de sangre. Es muy común que también aparezcan granitos blancos que sale puro agua y no sabemos qué está pasando y vamos al médico y dice el médico, todo está bien, no es alergia, no es nada, no te preocupes. Pero como insistimos, nos manda con el especialista para que nos recete cremas. No, tu problema no es de cremas, tu problema no es de pomadas, no es de pastillas, no es de cápsulas, no tienes nada en la piel, es una aflicción. Dice la Biblia que este salmista, al versículo 5, él estaba viviendo un problema con sus huesos. La aflicción estaba enfermando. Hasta ese grado hemos llegado a vivir. El salmista lo está explicando. El dolor y lágrimas. Hay otro hombre que vivió otra experiencia con tanto clamor, y me refiero al profeta Jeremías. Dice la Biblia que de tanto clamar ya las lágrimas se secaron. Y el profeta Jeremías prometió ya no clamar, ¿ya para qué? Pero no podía. Porque cuando traes una pena, traes una situación emocional que te pesa, no te deja dormir, no te deja comer, no te deja salir de casa, pero tampoco te deja llegar a casa. ¿Cómo le hacemos? No nos deja estar donde estamos y tampoco nos deja desplazarnos a donde queremos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, como lo que no quiero, estoy donde no quiero. Y esto es algo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro le dijo, oye, Pedrito, antes te ceñías, escogías tu ropa. En otras palabras, ibas a la boutique, a la tienda y te escogías la camisa que tú querías. Ya no va a ser así, porque el ministerio es un ministerio viviendo en aflicción. En el ministerio se sufre. Como cristianos, cada uno va a pasar por un sufrimiento, pero volvamos a la aflicción del salmista. Dice que él deseaba ser escuchado en su gemir. Él deseaba ser escuchado en su gemir por su dolor y por sus lágrimas. Casi diciendo, si algo valen mis lágrimas, si tus lágrimas tuvieran un valor económico, ¿cuánto pagarías? ¿O cuánto dirías, págame 10 pesos por cada lágrima, págame 100? ¿Cuánto valdría tus lágrimas? ¿Qué precio tendrían? Yo creo que el valor de las lágrimas no es por lo que sale de los ojos, sino por lo que sale del corazón. ¿Cuánto vale tu petición? ¿Cuánto vale una curación? Yo conocí a un varón en una iglesia que tenía la unción de Dios. Oye bien, tenía el respaldo de Dios. Y cuando él oraba por los enfermos, era una iglesia grandecita. Llegaba la gente y le decía, hermano, queremos que ore por nosotros o alguna enfermedad. ¿Cuánto te cuesta la operación? No, pues la operación me vale 8,000 pesos. ¿Cuánto le vas a dar a Dios? No, pues una ofrenda. No, ¿cuánto? No, pues voy a darle 500. El hermano no oraba. ¿Cómo le vas a dar a Dios 500 si el médico te va a cobrar 8,000? No, pues le voy a dar 7,000. Entonces oraba. Y les digo algo, sanaban.
Yo lo visité varias veces, llegamos a ir a tocar, lo conocí en algunas campañas. Él tenía el respaldo de Dios. Y no faltó un pastor que dijera, mira, esto que está haciendo este pastor le va a salir caro, porque está negociando con la unción de Dios. Y dijo el hermano, ¿y a mí qué? Mientras la gente sane, la obra necesita, estamos construyendo templos, estamos mandando misioneros al extranjero. De verdad que era un hombre misionero. El templo que tenía era un templo informal, como a media construcción. Y no es que él se dejara el dinero, lo repartía a la obra misionera, hacía eventos evangelísticos, eventos de niños, todo lo invertía. Pero el pastor le dijo, el problema no es eso, el problema es que tú pides, y si no pides, si no te dan dinero, tú no oras. Si tú oraras sin pedir dinero y que la gente diera voluntariamente, pero como dices, no, si no me das tanto, no oro por ti. Y un día regresamos cerca por ahí y le preguntamos al pastor, hermano, ¿y qué sabe de este pastor, de este hermano? Dice, ¿qué creen? Dice, está enfermo. Y quedamos ir a verlo, fuimos a verlo, y estando ahí con él me dice, hermano, o nos dice a todos, es una enfermedad que no sabemos si es cáncer, si es diabetes, es múltiple. Porque mientras ahorita me siento diabético, me hacen análisis, en la siguiente semana ya tengo otra enfermedad, en la siguiente otra enfermedad. Hasta ahí tenía análisis que decían que tenía tuberculosis, que tenía diabetes, que tenía... No, los análisis, era un hospital él solo, de todos los enfermos. Y falleció el hermano. Y los médicos nunca supieron de qué. Dice el pastor aquel que estaba en el funeral y después nos dijo, hermano, yo se lo dije, que le iba a salir caro, porque todas esas enfermedades que curó por la oración, le llegaron a él por haber cobrado. Yo no me atrevería a decir eso, pero él lo dijo. Quiero volver a esto. Dice la Biblia en el versículo 5, por la voz de mi clamor, de mi gemido. Es verdad que llegamos a vivir esa experiencia. Es verdad que deseamos ser escuchados también en un proceso. Vamos al versículo 6, por favor, del Salmo 102. Salmo 102, dice, versículo 6, dice, soy semejante, y fíjate a qué grados llega este escritor, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Versículo 7, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Ese pájaro que no queremos que llegue, que para algunos es el mal agüero, que alguien va a morir porque mira, ya vino este animal. No, este salmista se sentía y estaba expresando todo lo que vivía. El salmista estaba siendo sincero con todo lo que estaba enfrentando. El salmista estaba siendo honesto delante de Dios. No le estaba diciendo, ay Dios, es que tú me estás viendo cómo estoy, cómo me trata mi familia, cómo me trata la enfermera, el médico, cómo me tratan en el hospital. No estaba quejándose. Estaba siendo sincero con Dios. ¿Sí me explico? Estaba siendo sincero. Y cuando el salmista está diciendo, todo esto está hablando de soledad. Hay personas que han pasado por soledad, dije, y no han pecado. Y he mencionado a Jeremías, he mencionado a nuestro Señor Jesucristo, he mencionado a Lázaro, he mencionado a algunos personajes que no pecaron, pero vivieron experiencias de soledad. Todos, cuando llegamos a vivir estas experiencias, queremos ser escuchados cuando nuestra soledad llega a nuestra vida y cuando la soledad nos hace ver que realmente ninguno está a nuestro lado. Ninguno. Mira, en la fiesta, tus invitados van a llegar porque los invitaste, no porque te dijeron, yo te pongo el pastel. Si me invitas, bien, y si no me invitas, disfrútate el pastel. Nadie dijo y te dijo, oye, yo te pongo una olla de barbacoa, disfrútatela tú solo. Si me invitas, perfecto, y si no, no te sientas mal. Este es mi regalo. Ahí te mando unas frutas para que te hagas un agua de frutas. Es más, te voy a regalar el agua de frutas. ¿Quién te lo ha dicho así? Decir, disfrútatela tú solo, tú sola. No, pero no se diga. Si no le invitaste, ya no te habló. Ya entraron resentimientos. Es que no me invitó a la fiesta. ¿Quién sabe por qué? Seguramente le caí mal y empezamos con pensamientos que no son correctos.
y después nos dimos cuenta que no estuvo fulano, mengano, aquí en la foto conmigo debería estar. Y ya vienen los remordimientos en la persona celebrada. Hablemos de una boda, voy a poner un ejemplo, una boda. ¿Cuánto se gasta una boda? Pero después de la boda, ¿quién te va a dar para 1 kilo de frijol? Después de la boda, ¿quién te va a decir, mira, aquí hay un cafecito, un azúcar, para que por lo menos te pase las penas con un buen café? Nadie. Pero para la boda gastamos, y a veces hasta se inicia el matrimonio con una gran deuda, con un gran reto. Un hermano le dijo a mi padre, hermano, me voy a Estados Unidos. Y le dijo, ¿y tu mujer? Está embarazada, pero se va a quedar. No, ¿y tu mujer por qué no te la llevas? No, es que mire, de la boda quedamos endeudados y ahora que me doy cuenta, dice que mi esposa está embarazada, creo que no voy a salir con ese trabajo. Le dice mi papá, ¿te la llevas o no te vas tú? No, pastor, dice, pues no me queda más, ¿te la llevas o no te vas? Dice, hermano, ni mi papá me ha dicho eso, pero a mí me preocupa tu esposa y me preocupas tú. El hermano se esperó, tuvieron a su bebé y le dijo, fíjate que es lo curioso, gastamos tanto para la boda que no planificamos el matrimonio. ¿Sí o no? Nos emocionamos tanto por la fiesta, el vestido, la comida, quién va a tocar, el escándalo, que todo el pueblo diga que es la boda del año. Pero después, el matrimonio. En otras palabras, la aflicción nos hace ver realmente quién está con nosotros. No es quién estuvo contigo en una fiesta, quién está contigo cuando está el problema, la situación, la enfermedad. ¿Quién te va a responder esa llamada cuando estés pasando por tristeza? ¿Quién te va a dedicar 1 o 2 minutos para que simplemente te desahogues? No es que te dé la solución, simplemente la confianza de que le puedas hablar y decirle, me está pasando esto. La aflicción. En la aflicción te das cuenta qué números realmente vale la pena guardar en tu celular y qué números vale la pena nunca volverles a marcar. En la aflicción. En la aflicción, si el salmista estuviera con WhatsApp, se daría cuenta que ninguno de sus contactos sería de confianza. Porque le está diciendo a Dios, inclina tu oído a mí, escúchame. Si Dios mismo, él sentía que Dios mismo no le escuchaba, imagínate cómo estaría con el WhatsApp. Ya le llegó el mensaje y no lo ha visto. Y todavía le tocas y dice en información, ya lo vio. Pero ¿por qué no están azul las 2 palomitas? Así estamos desesperados. El salmista está viviendo una situación de soledad, pero él deseaba ser escuchado porque él necesitaba. Acompáñame a otro versículo más del Salmo 102, versículo 19, por favor. ¿Y cómo es que él solo se responde? Dije hace un rato, si Lázaro hubiera escrito el Salmo 102, tendríamos un panorama todavía diferente. Dice el versículo 19, porque miró desde lo alto de su santuario. Él ya tiene la respuesta ahora. Jehová miró desde los cielos a la tierra. Versículo 20, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Él deseaba ser escuchado cuando la compasión de Dios sabe rescatar, cuando la compasión de Dios sabe librar, cuando la compasión de Dios da nuevas fuerzas. El salmista está reconociendo que el único que puede ver desde lo alto es Dios. El único que puede rescatar desde lo alto es Dios. Mira, hay lugares que no podemos cruzar, hay lugares que no podemos entrar, pero la oración sí puede llegar. ¿Sí me explico? Es verdad que hay momentos que el médico en un hospital te va a decir, usted no puede entrar porque no es el pariente, porque no es el familiar directo. ¿Sí me explico? O el paciente está a cuidados intensivos y hay solamente los médicos. No puede entrar, pero la oración sí puede entrar. El Espíritu de Dios sí puede entrar. Nada más no le diga, Señor, ya llévatelo porque me causa muchos problemas mi marido. No, eso no. Dice el versículo, miró desde lo alto. Él rescata. Mira, no tengas la duda. Tu oración es escuchada. Tu oración es escuchada. Tu oración va a ser oída. Y aunque tú seas sincero, sincera con Dios, ten paciencia que Dios va a responder.
en su tiempo y en su forma. Una hermana desde hace años, que nos conocimos hace años, empezó a pedir a Dios por su trabajo, su plaza. Pastoreó una iglesia y por teléfono me decía: hermano, ahí le encargo, no se olvide de mí. Le dije: no, pero tú sí te olvidas de Dios. ¿Y cómo sabe? Le dije: porque una petición como esa Dios ya lo hubiera contestado. Ay, hermano, es que a la iglesia donde voy, mire, hay muchas mujeres criticonas, por eso no voy. Ay, voy al mes. Ah, ves el problema, tú no estás viendo a Dios, estás viendo a las mujeres criticonas. Ay, hermano, es que si no voy bien vestida, bien combinada, me empiezan a decir de cosas. ¿Te das cuenta? No estás viendo a Dios. Pasan meses y me vuelve a hablar: hermano, ahí le encargo, ya necesito mi plaza, por favor. Y orábamos y le decía: pero yo te encargo, acuérdate de Dios. Sí, hermano, también ayuno y oro, pero vas a la iglesia. Ay, no, porque ¿qué cree? Fíjese que mi papá tuvo un problema con un hermano y le dio capricho por no ir. Ah, bueno. Y siempre que hablaba para que pidiera por su petición, me decía un pretexto. Y le dije un día: ¿sabes qué? Tu petición tiene respuesta si tú te humillas a Dios. Le fui sincero y le dije: ya no me vuelvas a hablar si no estás dispuesta a volverte a Dios. Me dijo: hermano, no me digas así. ¿En dónde está pastoreando? Le dije: ahorita estoy en Iguala, en aposento alto. Yo voy para que ore por mí. Le dije: no vengas hasta que no te comprometas con Dios. Un día pasó un problema y me habla llorando. Me dice: me está pasando esto. Le dije: ¿ya le contaste a tu pastor? Ay, no, es que mi pastor no va a comprender. ¿Ya le contaste a tu papá? No, hombre, mi papá ni que se dé cuenta, porque me va a matar. Y va a matar a mis hermanas y a mis hermanos. Es que eso no lo puede saber mi padre. Le dije: pues yo no voy a dar ningún paso si primero no lo sabe tu papá. Una situación como esta es delicada y no puedes ocultar, no pueden ocultar los hijos. Y me tomé la libertad y le dije: yo voy a ir tal día. Y fui a su casa y empezamos a platicar. Y le dijo el hermano a su mujer: mira, el hermano Elías no viene para acá porque pues no somos de su iglesia, tenemos amistad, pero si vienes por algo. Y cuando yo le dije: ¿me permite hablar con sus hijos? Me mandaron a un cuarto con sus hijos. Hablamos ahí con mi esposa y el hermano empezó con su corazón: tum, 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 tum. Algo está pasando. Y le dice la hermana a su marido: sí, porque si vino el pastor Elías, algo está pasando. Cuando ya salimos de la plática, le dije: hermano, yo quiero hablar con usted. Nuestros hijos son imperfectos, tienen error. Empecé a ablandar su corazón como la masita. Empecé a jugar la masa, las palabras. Y cuando le dije: ahora yo quiero que escuche, y empezamos por orden, como habíamos planeado. Llegó el momento que el papá empezó a llorar. Dijo: yo ya lo sospechaba, yo ya lo imaginaba, me decía él. ¿Sabes qué pasó después de esa plática? Por teléfono me dice esta muchacha, esa hermana, me dice: hermano, ahí le encargo mi petición. Le dije: ahora sí voy a orar por tu petición. Y Dios respondió. Me mandó una imagen días pasados y me dice: ¿cómo ve? Le dije: es que yo no entiendo nada esto de tus plazas, palabras. Yo lo leo, pero no sé de qué se trata. Y dice: ¿qué cree? Dice: sí, voy a tener mi plaza ya permanente y gracias a Dios ya me dieron de alta. Ya tengo mi plaza oficialmente, pero no tan solo eso. Me van a valer todo el tiempo que he trabajado sin plaza. Órale. Le dije: ya este es el segundo milagro. El primero, que tengas tu plaza. El segundo, que te hagan válido. Yo sé que a partir de ahí corre tu tiempo. Todos los años que ella estuvo sufriendo, todo nada más por ella humillarse a Dios. Dios escucha tu clamor. Él sabe cuándo, Él sabe cómo va a responder. Simplemente no te alejes de Él. El diablo se va a oponer, el diablo se va a rodear de muchos demonios para que te ataquen, te lo impidan. Pero si tú permaneces en comunión con Dios, si tú permaneces buscando a Dios, Dios va a obrar desde lo alto. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 30, que David vivió una experiencia, encontró su casa quemada, su ciudad quemada. David encontró que su mujer y sus hijos habían sido secuestrados, decimos actualmente privados de su libertad. Pero no obstante eso, David vive otra experiencia. Dice el versículo 6 de 1 de Samuel 30, que los mismos compañeros de David querían matarlo, porque culparon a David. Así es que David ve su casa quemada, no está su mujer, no están sus hijos, y todavía los que andaban con él lo querían matar. Dice el versículo 6 de 1 de Samuel 30, David se fortaleció
en Jehová su Dios. David se fortaleció. David sabía en dónde estaba la respuesta a su aflicción. David sabía dónde estaba el ser escuchado. David sabía en dónde estaba el encuentro de la compasión. David sabía que su gemir iba a tener respuesta solamente de Dios. David sabía que su aflicción iba a tener impacto cuando él lo hablara. David sabía que su soledad que él vivía no iba a ser eterna. La soledad iba a ser temporal, porque cuando él se fortaleció en Dios, es porque Dios podía responderle. No eres la única persona que pasa por aflicción. No eres la única persona que está viviendo tristezas. No eres la única persona que se siente sola, se siente solo. No eres la única persona que siente que nadie le comprende. Otro salmista escribe: ¿a quién tengo yo en esta tierra sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo? El hombre falla. Tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo puede estar durmiendo en la misma cama contigo, pueden estar comiendo en la misma mesa, es más, pueden comer en el mismo plato y tomar en el mismo vaso, pero eso no significa que va a estar contigo todo el tiempo, porque en algún momento van a pensar diferente, en algún momento van a discutir por un pensamiento diferente, en algún momento hasta se van a chupar la muela y van a decir: ay, ya tú, haz lo que quieras, ya me enfadaste. Así pensamos los humanos. El único que comprende nuestros pensamientos es Dios. Ponte de pie. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice el salmista: y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Oremos. Padre, aquí estamos delante de ti. Nuestra aflicción necesita ser escuchada. Mi Dios amado, nuestra soledad necesita tener una compañía que es la de tu presencia. Padre de la gloria, que así como David se fortaleció en ti y sabía que solamente tú podías responder, también nosotros podamos tener la plena seguridad de que solamente tú puedes responder. Que nuestro gemir, nuestra aflicción, nuestra soledad son escuchados cuando sentimos morir, cuando sentimos no poder más, cuando el dolor nos llega físicamente, cuando las lágrimas se secan, mi Dios amado, cuando la soledad, mi Dios, está abrazándonos y no nos deja, no nos abandona. La soledad es la única compañía que llegamos a tener. Padre, queremos ser escuchados cuando vivimos todo eso y te lo estamos diciendo, mi Dios amado. Ayúdanos. Escucha nuestra oración. Estamos pidiendo, Señor, que escuche nuestra oración. Mi Dios amado, que nuestro clamor llegue a ti. Estamos pidiendo, Señor, que no, mi Dios amado, no escondas tu rostro de nosotros, no escondas tu oído de nosotros, sino todo lo contrario, inclina tu oído a nosotros, mi Dios amado. Apúrate a responder, apúrate, mi Dios amado, porque sentimos desfallecer, sentimos no aguantar más, sentimos que la desesperación ya está tocando en nuestro corazón. Sentimos que la ansiedad ya nos ha visitado. Sentimos, mi Dios amado, que no vamos a soportar el siguiente paso, la siguiente situación. Por eso pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas, mi Dios amado, tener la plena seguridad de que somos escuchados, somos vistos, somos, mi Dios amado, atendidos por ti, y que tu Espíritu Santo va a traer la respuesta.